En la última lección estuvimos estudiando la obra redentora de Jesús y cómo Jesús muere como sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, el justo por los injustos. Hoy comenzaremos el tema de la salvación y el versículo clave para este estudio es Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos revela dos aspectos importantes que debemos considerar para entender la obra redentora de Jesús. Uno es el amor de Dios y el otro es la salvación. Estos son dos temas que van a la mano. Si usted lo quiere ver por otro lado, en Tito 3, 4 y 5 se nos habla exactamente de lo mismo. Mire cómo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En otras palabras, Él nos mostró su amor, Él nos salvó por lo que sería entonces la obra redentora de Jesucristo. Tomen nota de las palabras claves aquí. Por su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Así que esto indica que Dios es amor y por eso el amor de Dios y la salvación son dos temas que van de la mano y por lo tanto es necesario que sean desglosados de una manera individual, ya que para usted poder entender la salvación es importante que usted entienda el amor de Dios. La palabra nos dice que Dios es amor y a primera vista el tema del amor de Dios pudiera ofrecer una revelación bastante simple y directa y que quizás sería fácil de entender. Sin embargo, el apóstol Pablo lo extiende un poquitito más en Efesios capítulo 3 versículos del 17 al 19, donde dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Cuando Pablo indica comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, Pablo no está destacando cuatro características diferentes del amor de Dios, sino que está describiendo que el amor de Dios no es un amor superficial, sino que el amor de Dios es grande y perfecto. Conocer el amor de Cristo no indica el amor que los creyentes puedan tener o ejercer por Jesucristo, sino el amor de Cristo que Él deposita en el corazón de cada creyente antes de que estos puedan decir que aman a Dios. O sea que antes de que usted pueda decir que usted ama a Dios, Dios lo amó a usted primero y para que usted pueda amar a Dios, observe lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que antes de que una persona puede decir que ama a Dios, tiene que experimentar el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Nuevamente, a primera vista, un tema como el amor de Dios podría parecer algo simple y fácil de entender, pero luego de ver estos versículos y de una reflexión mayor, podemos identificar que el amor de Dios es profundo y amplio, y quizás en algunos puntos sea inexplicable
e inescrutable para nosotros. En Tito 3:4 vimos que Dios extiende su amor hacia la humanidad. Esto nos revela que Dios es amor. Muchas personas piensan que debido a que Dios es amor, además de dar a su Hijo unigénito para ser el Salvador del mundo, Dios debe amar a toda persona en el mundo con el mismo tipo de amor y al mismo grado y con el mismo propósito en mente. De hecho, de Juan 3:16 parten interpretaciones tales como Jesús murió por todos o Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Tristemente, esas no son necesariamente interpretaciones que estén completamente correctas. Ellas suenan bonitas a un mundo desesperanzado, pero en el fondo carecen de la sustancia que provee la salvación. Sin embargo, la gran verdad que se nos revela en Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y la Biblia nos dice en Tito 3:4 que Dios es amor. Y esto solo indica, estos dos versículos solo indican la naturaleza de amor que tiene Dios por el hombre. Así que conforme a cómo vayamos desarrollando esta enseñanza, espero que se nos revele a la luz de la escritura la mucha profundidad en términos intelectuales y espirituales que posee el amor de Dios. De acuerdo con las enseñanzas de John MacArthur sobre el tema el amor de Dios, que se ofreció en unos 6 sermones entre septiembre y octubre de 2009, se establece que para entender la naturaleza del amor de Dios de una manera comprensible hay que estudiarlo en 3 proposiciones. En primer lugar, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. Número 2, el amor de Dios está limitado en su grado. Y número 3, el amor de Dios está dirigido a su propia gloria. Veremos estos 3 temas en una forma individual y hoy comenzaremos entonces explicando el amor de Dios es ilimitado en su extensión. Cuando los cristianos dicen que Dios es amor, están anunciando algo que es distintivo y único en la fe cristiana, a diferencia de otras religiones, y nunca el amor de Dios es más evidente que en la dádiva de Jesucristo. Cuando consideramos que el amor de Dios es ilimitado en su extensión, es por lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y también por lo que dice Tito 3:4, el amor de Dios hacia la humanidad. Estos dos versículos nos revelan que hay un sentido en el cual el amor de Dios es ilimitado, es general, es universal, es indiscriminado, es incondicional. Y eso se extiende a toda persona, eso se extiende a toda persona en toda época. Es un amor general hacia toda la humanidad donde tanto creyentes como incrédulos van a beneficiarse de ese amor. Y la escritura da testimonio de este amor en varios lugares. Por ejemplo, observe Marcos 10:17-22 para desarrollar un poquito más esta verdad que se nos presenta en la escritura. Y Marcos 10:17-22 dice lo siguiente: cuando salía, ese Jesús, cuando Jesús salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él, el joven rico, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Esta es una historia de un joven rico que viene a Jesús y le dice: ¿qué hago para tener la vida eterna? La cual es una gran pregunta. ¿Cómo puedo entrar al cielo? Quizás será la misma pregunta que muchos de nosotros tengamos. Eso es lo que el joven rico le está preguntando. Y Jesús le dice, pregunta: ¿conoces tú la ley? En el versículo 19, ¿de qué se compone la ley? No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, y después honra a tu padre y a tu madre. Jesús prácticamente le está resumiendo la ley con la idea de confrontarlo con su pecado y su violación de la ley de Dios. Sin embargo, su respuesta en el versículo 20 es sorprendente porque dice: Maestro, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. En otras palabras, este joven le está diciendo a Jesús: yo nunca he violado la ley. En su parecer, este hombre cree que él está bien porque cree que puede cumplir la ley y admite que no tiene pecado. Jesús está confrontándole, diciéndole: si quieres vida eterna, lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Si no sabes que eres un pecador, entonces no vas a poder recibir la vida eterna. La vida eterna es para gente que se arrepiente. Pero al Jesús confrontarlo con su pecado, el hombre niega que tiene pecado alguno. Hay un segundo componente en la salvación y eso es una disposición de obedecer a Jesucristo. Primero, tú admites que eres un pecador y segundo, luego te sometes a Cristo. Y entonces Jesús le da una prueba y le dice en el versículo 21, mira, ve, vende todo lo que tienes, toma tu dinero y repártalo con los pobres y después sígueme. El versículo 22 cierra esta conversación. El joven, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Así que aquí se va a mostrar dos cosas esenciales para la salvación que el joven rico no quiso hacer. Una, él no quiso reconocer su pecado. Y dos, no quiso seguir a Cristo. Ahora, es muy difícil volverse un creyente sin hacer eso. Es muy difícil recibir la vida eterna. Es imposible si usted no puede reconocer su pecado, si usted no está dispuesto a seguir a Jesucristo. Y eso es lo que quiere decir en el versículo 23. Qué difícil es para aquellos que son ricos entrar al reino de Dios. No es que el rico se pierde y el pobre se salva, no trata de esa manera en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Sin embargo, tome un detalle en el versículo 21. A pesar de que este hombre no quiere reconocer su pecado, ni quiere seguir a Cristo, nos dice la palabra en el versículo 21, Jesús mirándolo, lo amó. Esta es la extensión del amor ilimitado de Dios manifestado en Jesucristo. Este amor no solo está reservado para los suyos,
sino que este amor también se le ofrece tantos a creyentes como incrédulos. Entonces, cuando decimos que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, debemos entender que Dios dio a su Hijo para ser el Salvador del mundo y ese amor se extiende a todos. La palabra mundo utilizada aquí no habla del globo terráqueo, sino más bien de las sociedades de humanos que habitan sobre la tierra. Juan 3:16 nos dice que Dios amó al globo terráqueo, dice que Dios amó al mundo, haciendo referencia nuevamente a las sociedades que habitan en el mundo. Tampoco dice que Dios amó solamente a los elegidos, más bien dice que él amó al mundo y asume que el mundo, las sociedades, las personas que él ama, en ese mundo viven personas que pueden creer o viven personas que no pueden creer. Eso lo podemos observar en Juan 3:19 y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El contexto demanda que la definición de mundo entonces debe ser un mundo que incluyen hombres que también aman tinieblas. Así que cuando decimos que el amor de Dios tiene una extensión ilimitada, Dios ama al mundo entero. Él da a su Hijo por el mundo entero y dentro de ese mundo entero hay algunos que creen y algunos que no creen. Algunos que aman la luz y vienen a la luz, algunos que aborrecen a la luz y permanecen en las tinieblas. Ese amor universal, ese amor ilimitado es demostrado en 4 maneras. Primero, el amor de Dios se manifiesta a sí mismo en una gracia común. El amor de Dios se manifiesta a sí mismo en una gracia común. Número 2, el amor de Dios se manifiesta a sí mismo en compasión. El amor de Dios se manifiesta en compasión. El amor de Dios, número 3, se manifiesta en la advertencia. Y número 4, el amor de Dios se manifiesta a sí mismo en el ofrecimiento del Evangelio. Cuando estamos hablando de gracia, gracia es el término que se usa para establecer que el hombre recibe favores de Dios aun cuando no se los merece, tal como la salvación. Gracia común es un término antiguo donde muestra su amor y bondad a todos los seres humanos, a pesar de que nuestra naturaleza es la de un pecador caído e indigno. Así que la gracia es un favor que Dios le extiende al hombre que no se lo merece. La gracia común, Dios muestra su amor y bondad por todos los seres humanos. Un ejemplo de la gracia común aparece en Mateos capítulo 5, versículos 45, donde dice, Él, hablando de Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto significa que llueve sobre todo mundo, el sol brilla sobre todo mundo, las flores crecen en el jardín de todo mundo, con todos hay alegrías y aflicciones, todo ocurre en un mundo donde hay gente que ama y hay gente que no ama al Señor. Así que es la vida que compartimos, tanto con creyentes como con incrédulos, pero todos gozamos de una gracia común con Dios. Por ejemplo, Dios le da dones a hombres y mujeres en diferentes profesiones que sirven para el beneficio de la humanidad, tal como en los campos científicos, la medicina, las leyes, la ingeniería, etc. Sin embargo, no todos los científicos, no todos los médicos, no todos los abogados, no todos los ingenieros son creyentes. Hay muchos de ellos que son incrédulos.
Sin embargo, la humanidad global se beneficia del don que Dios le haya dado a cada una de estas personas, aunque no sean creyentes. Eso sigue siendo la gracia común. Cuando usted va a tomar de los alimentos en su casa o en algún restaurante, generalmente damos gracias a Dios por esos alimentos que estamos tomando. Si está en un restaurante, ese lugar está lleno de personas que están disfrutando cada mordida de la comida, pero esto no le están dando gracias a Dios en lo absoluto. Y pese a esa ingratitud del hombre, Dios hace llover sobre creyentes e incrédulos para que la tierra nos dé una cosecha alimenticia. En gracia común, Dios demuestra su amor en su bondad hacia todos, sean creyentes o sean incrédulos. El amor de Dios se manifiesta a sí mismo también en compasión. El amor de Dios es un amor de compasión, dicho de otra manera, es un amor de misericordia, es un amor de corazón quebrantado. Dios no ama a nadie porque esa persona es tan digno de ser amado. Nadie es tan digno de ser amado. Todos somos pecadores, terribles, viles, que si no somos salvos por la gracia de Dios, seríamos arrojados a un lugar de tormento en la eternidad, el cual se conoce como el infierno. No hay nada en nosotros que sea digno de amor. No existe el amor del valor personal, sino el amor de la compasión por aquello que podría haber tenido valor y realmente no lo tienen. Ese es el amor de la compasión, es el amor de la tristeza, el amor que dice, oh, si la imagen de Dios no hubiera sido distorsionada de manera tan terrible e irreversible. Es compasión universal, es tristeza universal. Dios no encuentra placer alguno en la condenación, pero le entristece que la imagen de Dios ha sido tan distorsionada y tan desperdiciada. Pero aún así, Dios tiene compasión. Cuando Dios se hizo hombre, la Biblia nos dice que lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro en Juan 11, 28 al 35. Y también lo vemos llorando por Jerusalén en Lucas 19, 41 al 44. En estos dos casos hay una compasión y una misericordia con Dios hacia todas las aflicciones de todos los hombres. Jesús llora por compasión, llora por lástima, por tristeza, pero especialmente llora por la incredulidad de un mundo perdido. No es amor motivado por el valor actual, sino amor motivado por el valor perdido y el amor desperdiciado. Es el mismo tipo de compasión que usted podría sentir por sus semejantes, esos vagabundos tirados en las calles por la embriaguez, las drogas y el abandono. No hay nada en esas personas que realmente lo puedan atraer, pero hay un sentido de compasión que quebranta su corazón por lo que esta persona pudiera haber sido o quizás fue y por lo que actualmente es. Y ese es el amor de Dios en la esfera de la compasión. Ese es el amor de Dios en esa esfera de compasión y ese amor pues nuevamente es un amor de tristeza por un mundo que es incrédulo. El amor de Dios también se manifiesta asimismo en la advertencia. Dios advierte la consecuencia del pecado y del juicio eterno. Dios no quiere que ninguno perezca ni quiere la muerte del impío. El amor universal de Dios es mostrado entonces en la advertencia. Y a lo largo de toda la escritura, a lo largo de toda la historia redentora, Dios repetidamente ha advertido
acerca de la consecuencia del pecado y del inevitable juicio eterno. Esas son advertencias que emanan del amor de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, ni tampoco se agrada con la muerte del impío. Nada es más evidente en términos de mostrar el amor de Dios que las advertencias del juicio venidero, que realmente pues llenan todas las páginas de la Escritura. Si Dios realmente no amara a la humanidad, entonces no tendría que advertirle porque no le importaría. Pero Él ama y se preocupa tanto como para advertirnos acerca del juicio de Dios. Cada persona que conoce algo de la Escritura sabe que está llena de advertencias acerca del juicio, seguido por el infierno, el lago de fuego y el castigo eterno. ¿Por qué lo saben? Porque Dios ama a los hombres lo suficiente como para advertirles. Jesús en Lucas 13:3 y versículo 5, ambos versículos separados por el versículo 4, dicen exactamente lo mismo. Él dice en esto: antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Y ese es el mensaje entero de la Biblia. Hay un Dios que es santo. Él tiene un estandarte santo. Si usted no vive a ese nivel, tristemente usted va camino al infierno. Ahora, solo hay un remedio y ese es que venga con un corazón arrepentido, pida perdón y ruegue por misericordia, lo cual Él concede en base a quién es Cristo y a lo que Él ha hecho. Tristemente sin Cristo vamos al camino al infierno y ese es el mensaje que tenemos acerca de la advertencia. En segunda de Tesalonicenses, versículo 1, perdón, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, dice: Dios en llama de fuego vendrá con sus ángeles santos para vengarse de aquellos que no lo conocen ni obedecen al Evangelio. Eso es el amor que advierte. Eso es el amor que no es solamente una emoción. El amor que es una preocupación honesta por el destino de una persona. Y finalmente el amor de Dios se manifiesta asimismo en el ofrecimiento del Evangelio. Esto es el llamar a todos los pecadores a arrepentirse y a abrazar a Jesucristo. El Evangelio fue diseñado entonces para que fuera extendido al mundo entero y predicado a toda criatura, porque Jesucristo de hecho es el Salvador del mundo. Él ha sido identificado así por Dios y anunciado de esta manera. Sabemos que no todo el mundo vendrá a Él, no obstante, Él no es menos el Salvador de este mundo. Jesús nos enseña en Mateo 22, versículos de 2 al 3, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Note que dice ahí que él salió y llamó a aquellos que estaban invitados a la boda y no quisieron venir. Eso es muy importante. El llamado del Evangelio sale a personas que no quieren venir. Y ese es el amor de Dios llamándolo. Y después en el mismo capítulo 22 de Mateo, versículos del 9 al 10, salió a los caminos y llamó a otros, diciendo: Señor, id por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis.
Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales, o sea, el salón de bodas se llenó de invitados. El amor de Dios para la humanidad entonces es evidente en el ofrecimiento del Evangelio a toda persona, sea creyente, sea incrédulo. Y el camino para el Evangelio le ha sido dado a toda persona. Mire lo que dice Romanos 10, 12 al 13. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El problema es que la gente no quiere venir. Eso lo dice el Señor en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida eterna. Así que el amor de Dios es ilimitado. Esto significa que Dios muestra un amor a un mundo entero que tiene incluido tanto incrédulos como creyentes. Y este amor ilimitado de Dios lo vamos a ver en una gracia común, en una compasión por la humanidad, una advertencia del juicio venidero, y esto a través del Evangelio que es ofrecido para que cada uno de nosotros pueda creer. Ahora tenemos entonces aquí unas preguntas de aplicación, las cuales los voy a dejar para que ustedes las traten durante esta semana y las estaremos discutiendo al comienzo de la siguiente clase la semana próxima. Y estas preguntas de aplicación son las siguientes. Primero, ¿qué es el amor ilimitado de Dios? ¿Cómo usted lo define? ¿Cómo lo identifica? ¿De qué forma usted ha experimentado ese amor ilimitado de Dios? ¿Cómo define la gracia común? ¿Cómo Dios se compadece de los hombres? ¿Qué advertencias le hace Dios al hombre? ¿Por qué el Evangelio se le ha dado a todo hombre? La semana próxima estaremos tratando entonces la segunda proposición. A pesar de que el amor de Dios es ilimitado, el amor de Dios está limitado en grado. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido para estudiar y entender tu palabra. Te pido, Señor, que llenes los corazones de cada uno de mis hermanos. Ponga, Señor, el deseo de conocerte más. Todo sea esto para gloria y honra de tu nombre, el cual nos da la salvación y la redención. Gracias por tu amor ilimitado, que se manifiesta en esa gracia común, en esa compasión, en esa advertencia, en ese evangelio. Para gloria y honra de tu nombre. Amén. Y le damos gracias también al Señor por estar aquí con nosotros y esperamos entonces que se pueda disfrutar del resto del servicio. Que Dios les bendiga.